Ah, mis amigos televidentes, preparen sus corazones. Hoy nos sumergimos en una saga de ingeniería imposible, fe inquebrantable y la burla de un mundo a punto de ser juzgado. La historia de un hombre, Noé, encargado de construir lo imposible, con el destino de la humanidad en sus manos. La orden divina fue clara, pero los detalles... los detalles eran una pesadilla. 0,37 metros de largo, 23 metros de ancho, 3 pisos completos. Mis queridos, imaginen la escena. La Biblia da las medidas exactas, pero no dice cómo construir. No explica cómo derribar árboles del tamaño de edificios, cómo mover troncos que pesan toneladas sin grúas, cómo encajar madera sin clavos de hierro, cómo sellar una estructura gigante para que no entre ni una gota de agua. Noé recibió la orden, pero tuvo que descubrir solo cómo hacerla realidad. Durante décadas él y sus hijos se despertaron todos los días ante el mismo desafío: construir la embarcación más grande que el mundo jamás había visto, sin manual, sin experiencia, sin nadie que les enseñara. Y todos los días los vecinos pasaban y se reían. El escarnio, la burla. ¿Cómo construyes algo imposible cuando solo tienes fe y un hacha? Y la primera pregunta, la más absurda de todas: ¿dónde construyes un barco gigante cuando no hay mar cerca? La pregunta parece absurda, pero Noé no tenía elección. Dios ordenó: construye un arca. No dijo dónde, no explicó cómo elegir el lugar, solo dio las medidas y dijo: hazla. Entonces, mis amigos, ¿qué hizo él? Probablemente Noé miró a su alrededor y pensó como cualquier constructor pensaría: necesito espacio, mucho espacio, porque 137 es más grande que un campo de fútbol y 23 metros de ancho significa que no puedes construir en cualquier terreno estrecho. Por lo tanto, la primera tarea no fue cortar madera, fue encontrar y preparar el lugar adecuado. Un terreno plano, firme, lo suficientemente grande, lejos de laderas que pudieran derrumbarse, cerca del bosque, porque transportar madera desde lejos sería imposible. Cerca de agua para beber, pero no tan cerca que las inundaciones estorbaran el trabajo. Y después de elegir, ahí viene el trabajo brutal que nadie menciona: quitar piedras, arrancar raíces, compactar el suelo para que no se hunda bajo el peso de la estructura. Sin retroexcavadoras, sin camiones, solo palas, picos, fuerza bruta y tiempo. Pero hay otro detalle, un detalle que podría arruinarlo todo: la lluvia. Cuando llueve en una obra mal planificada, se convierte en un lodazal. Las herramientas se hunden, la madera se pudre, el trabajo se detiene. Por lo tanto, Noé probablemente necesitó crear canales de drenaje alrededor del área, dirigiendo el agua hacia afuera, pequeñas zanjas cavadas estratégicamente para que la obra permaneciera seca incluso durante las tormentas. Y mientras Noé sudaba cavando, nivelando, preparando, sus vecinos pasaban. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza. Un hombre preparando un terreno gigante para construir un barco lejos de cualquier río u océano. ¡Locura! Solo podía ser locura. Pero aquí está el gran giro. Lo que ellos no entendían: Noé no estaba construyendo para el mundo que existía. Estaba construyendo para el mundo que estaba a punto de desaparecer bajo el agua. Semanas, tal vez meses después, el terreno estaba listo. Plano firme, drenado. Pero ahora venía el desafío que haría que todo pareciera pequeño: conseguir suficiente madera para construir algo del tamaño de un edificio de 4 pisos. ¿Cuántos árboles necesitas talar para construir algo del tamaño de un barco moderno? Cipreses maduros tardan décadas, a veces siglos en crecer. Son árboles altos, con troncos gruesos y pesados. Un solo árbol de esos puede pesar varias toneladas. Y para construir una estructura de 137 metros, cientos de árboles, tal vez miles, pero derribar un árbol gigante con un hacha de bronce no es como cortar leña. El bronce se desafila rápido. Golpeas, golpeas, golpeas en el mismo punto. Vuelan astillas de madera, te duelen los brazos, te sangran las manos, y después de horas el corte aún no ha pasado de la mitad del tronco. Por lo tanto, 2 hombres trabajaban juntos, uno a cada lado, alternaban golpes para mantener el ritmo. Y cuando finalmente el tronco comenzaba a ceder, venía el momento más peligroso. ¿Hacia dónde va a caer? Un árbol de 20 metros cayendo en la dirección equivocada
puede matar a quien esté cerca, puede caer sobre otros árboles y quedar atrapado, puede partirse al golpear el suelo y volverse inútil. Entonces, probablemente Noé y sus hijos cortaban cuñas estratégicas guiando la caída. Amarraban cuerdas en la copa para tirar en la dirección correcta. Y cuando el árbol finalmente caía, con un estruendo que resonaba por el bosque, el trabajo apenas comenzaba, porque ahora había que mover ese tronco gigante hasta la obra. ¿Y cómo mueves algo del tamaño de un autobús, sin ruedas, sin tractores, sin grúas? Un tronco de ciprés maduro pesa fácilmente varias toneladas, tendido en el suelo del bosque, inmóvil desafiando cualquier intento de moverlo. La solución más probable era la misma usada por egipcios, mesopotámicos y otras civilizaciones antiguas: rodillos de madera. Cortas troncos más pequeños, más finos, colocas varios sobre el tronco grande, luego amarras cuerdas al frente y empiezas a tirar. A medida que el tronco avanza rodando sobre los cilindros, recoges los rodillos que quedaron atrás y los vuelves a colocar al frente. Es lento, brutalmente agotador, pero funciona. Pero aquí está el detalle que complica todo: terreno irregular. Rodar troncos en superficie plana ya es difícil. En pendientes, valles, piedras, es peligroso. Un tronco descontrolado bajando una pendiente se convierte en un arma mortal. Puede rodar por encima de quien lo guía, puede golpear piedras y partirse, puede caer en barrancos y perderse por completo. Por lo tanto, antes de mover cualquier tronco, Noé probablemente necesitó preparar los caminos, nivelar el suelo, quitar piedras grandes, crear senderos anchos. Semanas de trabajo extra, solo para transportar madera con seguridad. Y hay otro problema: fuerza. Incluso con rodillos, necesitas a muchos hombres tirando de cuerdas simultáneamente. Noé tenía 3 hijos, 4 hombres en total. ¿Podrían solos? Difícil. Es posible que hayan contratado trabajadores locales, personas que necesitaban trabajo y no les importaban las razones extrañas detrás de la construcción. Cada tronco que llegaba a la obra representaba días de esfuerzo, músculos adoloridos, cuerdas que se rompían en el peor momento, accidentes a veces fatales. Y mientras algunas tablas se secaban apiladas con espacio para la circulación de aire, Noé seguía derribando más árboles, un ciclo interminable de trabajo. Pero pronto llegaría la parte que realmente pondría a prueba su habilidad como constructor: levantar la estructura sin que se volcara o se hundiera. ¿Cómo levantas una estructura de 3 pisos sin que se derrumbe antes de estar lista? La respuesta comienza con algo en lo que la mayoría de la gente nunca piensa: la quilla, la viga maestra central, que funciona como la columna vertebral de cualquier embarcación. Sin ella solo tienes un montón de tablas que no se sostienen. Pero aquí está el desafío. La quilla del arca necesitaba tener 137 metros de largo. Ningún árbol en el mundo tiene ese tamaño. Por lo tanto, Noé tuvo que unir múltiples vigas enormes, una empalmando con la otra, creando una línea continua. Cada empalme tenía que ser perfecto: encajes de caja y espiga, asegurados con clavijas de madera dura. Porque si la quilla se agrietaba o se partía, el arca entera se partiría junto con ella. Y después de la quilla vienen las costillas, vigas curvas que suben desde los lados, dando forma al casco. Pero ¿cómo curvas madera sin romperla? Vapor y calor. Calientas la madera lentamente, dejándola flexible. Luego, la curvas poco a poco, fijándola en la forma deseada hasta que se enfríe y endurezca. Proceso lento, delicado. Una costilla rota significa semanas de trabajo perdidas. Ahora piensa en la escala. Decenas de costillas gigantes necesitaban ser encajadas en la quilla, espaciadas uniformemente, todas en el ángulo exacto. Un error de algunos grados y la estructura queda torcida, desequilibrada, inestable. Por lo tanto, probablemente Noé usaba cuerdas tensadas como guías, marcas cuidadosas, plomadas de piedra para verificar la verticalidad, y aún así, ajustar una viga de varias toneladas hasta el encaje perfecto requería fuerza bruta coordinada, poleas rudimentarias, palancas, hombres tirando de cuerdas en sincronía. Y hay otro detalle crítico: refuerzos diagonales, vigas cruzadas formando triángulos. ¿Por qué? Porque los triángulos son la forma geométrica más estable que existe, imposible de deformar sin romperse. Por lo tanto,
La estructura interna era una red compleja de madera entrelazada, distribuyendo el peso y resistiendo la presión. Cuando el esqueleto del arca finalmente estuvo en pie, Noé miró aquella estructura gigante y se dio cuenta. Ahora venía la parte que decidiría si todo flotaría o se hundiría. Sellar cada grieta, cada junta, cada fisura microscópica, porque un solo fallo sería suficiente para matar a todos allí dentro. Brea, betún, resina vegetal hervida hasta convertirse en una pasta pegajosa, tóxica y abrasadora. La Biblia es específica. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mis amigos, esa doble orden lo salvó todo, porque brea solo por fuera no basta. El agua encuentra caminos. Se infiltra por debajo, pudre la madera de adentro hacia afuera. Por lo tanto, cada centímetro necesitaba ser sellado por ambos lados. Pero aquí está la parte que pocos imaginan. Aplicar brea en el interior del arca, espacios cerrados, oscuros, sin ventilación adecuada. Los vapores tóxicos se concentraban, volviendo el aire casi irrespirable. Trabajar allí dentro significaba salir frecuentemente a respirar aire fresco, volver, aplicar más, salir de nuevo. Horas de trabajo interrumpido, quemaduras en las manos, piel irritada, y no era una sola capa, múltiples capas. Esperar a que seque, aplicar otra, verificar grietas, reaplicar donde fuera necesario. Proceso que llevaba semanas, tal vez meses, pero la verdadera prueba de la brea solo vendría cuando el arca estuviera en el agua. Hasta entonces, era imposible saber si alguna junta había fallado, si alguna fisura microscópica permitiría la infiltración. Por lo tanto, cada aplicación era un acto de fe tanto como de técnica. Cuando la última capa de brea finalmente se secó, el arca estaba sellada. Pero ahora venía el desafío de dividir el interior gigante en compartimentos organizados, porque miles de animales necesitarían vivir allí dentro por más de un año, y sin organización sería el caos total. ¿Cómo organizas el interior de una estructura gigante para albergar a miles de animales por más de un año? La Biblia da una pista. 3 pisos y menciona compartimentos. En hebreo kinim, que significa literalmente nidos o celdas, pequeños espacios separados. ¿Pero por qué? Porque sin divisiones tendrías caos, animales peleando, depredadores atacando presas, enfermedades esparciéndose rápidamente. Por lo tanto, cada especie necesitaba su propio espacio, paredes entre ellos, seguridad. Pero aquí está el desafío de ingeniería. Construir paredes internas sin comprometer la estructura. Cada pared añade peso, cambia la distribución de la carga. Por lo tanto, la lógica más probable es colocar animales pesados en el piso inferior. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Centro de gravedad bajo evita que el arca vuelque. Animales medianos en el segundo piso. Leones, osos, caballos. Y los más pequeños, aves y criaturas ligeras en el piso superior. Distribución estratégica de peso para mantener el equilibrio. Pero hay otro problema en el que nadie piensa. Desechos. Miles de animales produciendo desechos todos los días. Sin sistema de drenaje, el arca se convertiría en una cloaca tóxica en semanas. Las enfermedades matarían a todos antes de que el diluvio terminara. Por lo tanto, probablemente había canales inclinados en los pisos, pequeñas ranuras que dirigían los líquidos a puntos específicos, tal vez aberturas en los laterales inferiores, permitiendo que los desechos se evacuaran hacia afuera una vez que el arca estuviera flotando. Simple pero eficaz. Y ventilación. La Biblia menciona una ventana en la parte superior, pero eso no basta para ventilar 3 pisos enteros. Probablemente había aberturas laterales estratégicas, protegidas por salientes, para evitar la entrada de agua, pero permitiendo la circulación de aire. Sin ventilación adecuada, el calor y los gases se acumularían. Animales asfixiándose, todos muriendo antes de que el agua bajara. Y además está el almacenamiento de comida. Un año de alimento para miles de animales significa toneladas de heno, granos, frutas secas, espacios dedicados solo para almacén, organizados para fácil acceso, pero protegidos de la humedad. Cuando toda esa estructura interna finalmente quedó lista, Noé había construido algo más complejo que un simple barco. Pero aún faltaba la parte más crítica, la puerta, una abertura enorme que necesitaba ser lo suficientemente fuerte
para no comprometer toda la estructura. La puerta del arca no podía ser pequeña. Las jirafas necesitaban entrar. Elefantes, animales de todos los tamaños. Por lo tanto, era una abertura enorme. Y aquí está el problema de ingeniería. Cuanto mayor es la abertura, más débil se vuelve la pared. Es un punto vulnerable estructural. Una puerta gigante en una pared que necesita aguantar la presión del agua por todos lados. Peligroso. Por lo tanto, la ubicación importaba. La Biblia menciona que la puerta estaba en el lateral, no al frente o atrás. Eso tiene sentido. Las paredes laterales distribuyen mejor la presión que los extremos, y una puerta lateral permite un mejor equilibrio durante la entrada de los animales. Pero la puerta necesitaba refuerzos pesados alrededor. Vigas extras formando un marco robusto, madera más gruesa, encajes más fuertes, todo para compensar la debilidad estructural de la abertura. Y hay otro detalle interesante. La Biblia no menciona que Noé instalara cerrojos o cerraduras. ¿Por qué? Porque dice que fue Dios quien cerró la puerta. ¡Qué revelación! Eso significa que Noé construyó confiando en que su parte era hacer la estructura, pero el cierre divino vendría después. Aún así, el sellado alrededor de la puerta necesitaba ser perfecto. Por lo tanto, probablemente capas extras de brea, tal vez material flexible en los bordes, algo como fibras vegetales empapadas en resina, funcionando como un sellado primitivo. Cuando la puerta se cerrara, estas fibras presionarían contra la pared sellando completamente. Y piensa en el tamaño de las bisagras necesarias, o mejor, en el sistema de pivote, porque las bisagras de metal serían raras y caras. Probablemente un eje vertical de madera reforzada, permitiendo que la puerta girara. Pesada, pero funcional. Cuando la puerta finalmente fue instalada, probada, sellada, la construcción estaba completa. Décadas de trabajo, miles de horas, montañas de madera transformadas en una estructura que desafiaba la lógica. Pero ahora venía la parte más extraña de todas. Algo que ningún constructor podría planificar o controlar. Porque de repente, sin que nadie los guiara, los animales comenzaron a aparecer solos. ¿Cómo pruebas una embarcación gigante sin ponerla en el agua? No la pruebas, no puedes. El arca fue construida en tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua lo suficientemente grande. Por lo tanto, todo el trabajo de décadas dependía de cálculos mentales, experiencia práctica y fe en que las proporciones dadas por Dios funcionarían. Pero Noé podía hacer algunas verificaciones finales, caminar por toda la estructura, verificando cada junta, buscando grietas que aparecieron durante el secado de la brea, probando la firmeza de las vigas, empujando paredes para sentir si estaban sólidas o si algo cedía. Y probablemente fue cargando provisiones progresivamente, sacos de granos, fardos de heno, jarras de agua, observando cómo la estructura reaccionaba al peso adicional, escuchando. Porque la madera bajo presión hace sonidos, cruje, gime, rechina. Y si algo estuviera mal, Noé lo oiría. Pero la verdadera sorpresa vino cuando los animales comenzaron a aparecer. La Biblia dice que vinieron a Noé, de dos en dos. No fueron cazados, no fueron arrastrados, vinieron solos. Imaginen la escena, mis amigos. Animales migrando espontáneamente de todas las direcciones. Depredadores caminando pacíficamente al lado de presas. Aves volando y posándose cerca de la entrada. Reptiles arrastrándose, todos convergiendo en el mismo lugar, como si una fuerza invisible los guiara. Y aquí está el detalle que cierra todo. Cada animal fue directo a su compartimento, sin confusión, sin peleas, como si supieran exactamente dónde debían quedarse. Ese ya no era un proyecto humano. Era algo más allá de la capacidad de Noé para controlar o explicar. Cuando el último animal entró, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas entraron también. 8 personas en total. Y entonces sucedió lo que estaba escrito. Dios cerró la puerta. La construcción estaba completa. Pero ahora comenzaba la verdadera prueba. ¿Cómo sobrevivieron Noé y su familia dentro del arca durante todos esos días del diluvio? Si esta saga de la mayor construcción de la historia te cautivó, no puedes perderte lo que sucedió allí dentro. Haz clic aquí para ver cómo Noé sobrevivió dentro del arca durante el diluvio. Haz clic ahora en el video de la pantalla.